Yo no sé qué significado tiene todo esto y si supone un desafío para una ciudad como Madrid en el futuro, María José. Por supuesto, Elena, que supone un desafío muy importante porque nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos por reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y todo ello, por supuesto, pasa por incrementar el grado de electrificación de nuestros edificios en general. Pues ahora hablamos de todo ello. Quiero saludar también, decía yo, compañías distribuidoras en nuestro país. Iberdrola es una de las grandes compañías distribuidoras y tenemos en esta mesa a Efigenio Golbano, delegado institucional de Iberdrola en Madrid. Efigenio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena, y muchas gracias por dejarnos participar en este debate, que seguro que va a ser muy interesante. Eso es verdad, seguro que sí. Y yo no sé si, le voy a hacer una pregunta así de repente, no sé si existen problemas en las redes eléctricas, o puede existir problemas en las redes eléctricas en el futuro aquí en nuestro país. Pues claramente existen en el sentido de que, tú lo has dicho ya muy bien, tenemos un nivel de calidad de servicio muy bueno, al nivel de los mejores países de Europa, pero no estamos preparados, dimensionados para afrontar el futuro. El PNIEC define, puede haber aspectos más opinables, pero en general tiene una dirección muy bien definida, camino de la mejora medioambiental y también de obtener soluciones más baratas, porque hay que tener un compromiso entre el medio ambiente y la sostenibilidad económica. Y ha avanzado muy bien en algunos aspectos, sobre todo en el desarrollo de las energías renovables. Tenemos un desarrollo enorme y además a precios muy competitivos. Y es una oportunidad muy buena para España porque esa energía más barata y más limpia que la de otros países debe hacer que, además de desarrollar la vivienda, lleguen aquí otros grandes consumidores de energía eléctrica, industriales, centros de procesamiento de datos, etcétera. Entonces, tenemos esa pata avanzando la capacidad de generación. Nos va casi hasta a sobrar generación. Pero resulta que no tenemos las carreteras y autopistas necesarias para que esa energía llegue a los clientes, las tenemos con un nivel de inversión muy bajo, el que se estableció hace más de 10 años, en una época en que no había ese interés en electrificar España. No lo estamos, tenemos que invertir mucho más. No lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de la Energía, que por cada euro que invertamos en renovables hay que invertir al menos otro o más en redes. Y como llevamos años en que no hemos invertido eso, pues en el futuro en vez de un euro más tendrá que ser un euro y pico. Y si hacemos eso, que por cierto son inversiones casi todas con mano de obra nacional, con equipos, casi el cobre lo traeremos de Chile, pero todo lo demás lo hacemos aquí, ¿no? Tenemos que hacer eso y es la forma de acabar. Entonces tenemos un cuello de botella importante que no se ha resuelto y lo que tenemos es que poner cuanto antes las herramientas para resolverlo. Y bueno, ahora hablaremos más, pero eso, efectivamente, tenemos un problema de falta de inversión en redes que tenemos que corregir cuanto antes. Pues ahora hablamos, Efigenio, de estas cosas, pero si hay alguien que también están afectados en este camino son los centros de datos. Manuel Jiménez, el director ejecutivo de SpainDC, que es la Asociación de Data Center en España. Manuel, bienvenido, buenos días. Bien hallado. ¿Cómo estamos? ¿Qué significa que a los centros de datos se les haya dejado fuera del plan de transporte de energía eléctrica? Bueno, yo creo que el punto de partida es que la generación energética y eléctrica existe solo para que se consuma en actividades humanas. No existe con ningún otro objetivo. Bien, si estamos en un proceso de revolución industrial, de revolución tecnológica que implica dos grandes vectores, la descarbonización y la digitalización, los centros de datos son el activo, el lugar, la casa donde sucede esa revolución industrial, esa revolución digital, esa transición ecológica, porque las actividades digitales son un 60% más eficientes y generan un 60% menos de emisiones que las no digitales, ¿no? Pero, claro, en ese proceso de crecimiento y de transformación nos hace falta la energía que permite la innovación médica, que permite la educación digital, que permite la transformación a través de herramientas de inteligencia artificial, que permite la emisión de este programa, por ejemplo, y todo eso sucede en los centros de datos. No podemos transitar ese camino, como decía Efigenio, con niveles de inversión como los que han existido, se han constatado en España históricamente, cuando
la demanda de energía nunca ha sido una cuestión a tener en cuenta, hoy ya sí lo es, y no podemos afrontar esa transformación sin inversión. Al haberse dejado fuera no solo del plan de transporte de energía eléctrica, el plan de transporte de energía eléctrica tiene 3 momentos. El primero es cuando se concibe. Se concibe con datos de 2018. Entre marzo y junio de 2018 se recogen los datos de las previsiones de demanda y de oferta. Se elabora el plan, que se tenía que haber aprobado en 2021 y no se aprueba hasta 2022. Es decir, todavía no se ha empezado a invertir nada en 2022 para las necesidades de 2018. Pero se modifica ahora, entre diciembre y abril de 2023 y 2024, se supone que acomodarlo a las necesidades actuales, y se invierte en esta infraestructura digital que son los centros de datos para poderlos abastecer. Cero. Entonces estamos con inversiones de 2018, aprobadas en 2022, que se reforman en 2024, y toda esa cadena en lo que respecta a la infraestructura esencial de la transición digital y la transición ecológica, que son los centros de datos, no se le ampara, no se le impulsa, no se le da cobertura. En consecuencia, ahora que debe aprobarse un nuevo plan de transporte de energía eléctrica que está en proceso de elaboración, con una consulta que terminó el domingo de Resurrección. ¿Y que se tiene que aprobar antes del verano? Corrígeme si me equivoco. Tiene que entrar en vigor, en teoría, debería, en el año 2025, lo que significa que se tendría que aprobar antes o después del verano. Esperemos que así sea, y, como te decía, si se cerró la consulta pública en el domingo de Resurrección, pues esperamos que constituya la resurrección del transporte de energía en nuestro país. Bueno, voy a saludar a Jorge Ginés, director general de Asprima. Bienvenido, Jorge, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien hallado. Bien hallado. Como país, en un día luminoso, como tú dices. En un día luminoso hay que dar luz a los asuntos que a veces que no se conoce muchas veces, ¿no? Lo que ocurre, lo que lleva por dentro este plan, como decíamos, de esas 427 páginas, ¿no? Que hay que leerse qué es lo que está ocurriendo en esa transición, ¿no? En nuestro país. Pero claro, todo esto afecta, decíamos, a los desarrollos urbanísticos. Todo esto tiene la visión de futuro opuesta en este sentido, y tiene mucho que ver, ¿no? Con la construcción y la promoción. A ver, varias cosas. La primera, de este tema soy consciente e incompetente. O sea, quiero decirte, sé que no sé. Con lo cual me apetecía mucho escuchar a mis compañeros, sobre todo de Figenio, que yo creo que tienen bastante pulsado tanto el problema como la solución. Lo segundo, desde Asprima, estamos expectantes. Yo personalmente preocupado, pero Asprima es expectantes, porque a ver si estamos trabajando un montón para solucionar el problema de la vivienda desde la oferta. Tengo aquí a María José y agradezco a la Comunidad de Madrid, tanto a las 2 viceconsejerías, la de Ordenación del Territorio como la de Vivienda, que están trabajando express para intentar poner soluciones de oferta a la vivienda a través del plan regional, y somos capaces de poner suelo en carga. Vamos a ver si somos capaces de tener financiación para sacar y duplicar un poco esta oferta. Vamos a ver si tenemos capacidad productiva, y luego va a resultar que de las 260.000 viviendas que nosotros tenemos censados en las primas, que tenemos en desarrollado, se nos va a deshacer porque no hay reserva de potencia en la luz por los problemas que están teniendo, ¿no? Entonces, yo ahí es una cosa que te agradezco enormemente, Elena, porque es una cosa que no está debatiendo en el ámbito de vivienda, y a mí no me gustaría que eso ocurriera. Es decir, que, por no dar ningún nombre, no sea que se nos asuste decir que un desarrollo en un municipio pues no se pueda desarrollar porque no tengamos potencia en esas viviendas, ¿no? Y yo, desde mi ignorancia absoluta de este tema, lo que yo sí percibo a nivel general, que soy un usuario, es que por las cuestiones de descarbonización se está electrificando no solamente las viviendas, sino toda la economía. Y eso, evidentemente, como decía un poco el compañero, está haciendo una evolución exponencial muy rápido. Entonces tenemos que ser igual de rápidos en asegurar tanto la generación, que me dicen los expertos que eso no es ningún problema, la generación es verde, pero sí donde hay los 2 puntos que parece que hay dificultades, que son el transporte
y la distribución. Han tenido bien la gente de Iberdrola estar en la parte de distribución. Nos hubiera encantado que también hubiera la parte de transporte, ¿no? Sí, de hecho, he invitado, de hecho, este programa al Ministerio de Transición Ecológica y también a Red Eléctrica para que estuviera presente, pero no ha podido ser. Me gusta contar con todas las partes y bueno, pues aquí estamos explicando, ¿no?, lo que está ocurriendo para que todos los oyentes entiendan también, ¿no?, esta parte que, bueno, que a veces no se entiende, ¿no?, desde fuera no se ve, ¿no? Entonces hemos intentado, bueno, pues que estuviera a la mesa del completo, pero no ha podido ser. Entiendo que podría ser en otra ocasión o que podrá ser en otra ocasión, pero de momento aquí estamos nosotros para intentar dar luz y explicar lo que está ocurriendo. Vamos, si te parece, a iniciar un poquito de dónde estamos, de dónde venimos, cuáles son las estrategias, cuáles son los problemas, las soluciones. Voy a comenzar por ti, María José. Claro, teniendo en cuenta que es algo que preocupa, teniendo en cuenta que no sé si le habéis transmitido vosotros también al Ministerio esta preocupación, el significado que puede tener en el futuro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Y hacia dónde, como decía antes, caminamos. Bien, pues yo te puedo contar la situación en la que estamos nosotros ahora en la Comunidad de Madrid, que es en pleno proceso de fomentar la descarbonización. Nosotros se ha aprobado en enero de este año nuestra estrategia de energía, clima y aire de la Comunidad de Madrid, que va en la línea de electrificar y generar pues energías cada vez más limpias que produzcan menos emisiones a la atmósfera. En dos sentidos. Por un lado, pues recurrir a fuentes de energía limpias, pero también reducir la demanda, pues para poder tener un consumo más sostenible. Es verdad que tenemos que ser conscientes de cuál es la situación, porque nuestra posición en este momento es el fomento total de la electrificación, es decir, hay desarrollos urbanísticos nuevos con muchas viviendas que incluso están planteándose no recurrir al gas natural, que era una fuente de energía hasta ahora muy habitual, pero claro, necesitamos asegurar que en un futuro vamos a tener no la generación, que sí que hay suficiente, sino el transporte y distribución como para dar luego respuesta a todas las nuevas viviendas y a todos los nuevos usos que se implanten. Eugenio, claro, hablaba yo, es que esto no es algo que ocurra ahora, es algo que lleva ocurriendo en los últimos 10 años, ¿no? Con ese límite a las inversiones que les pone, en este caso el gobierno, ¿no?, a las distribuidoras ¿cómo o qué significa ese 0,13% del PIB? ¿Qué quieren ustedes? ¿Cuánto pueden aportar ustedes en inversiones realmente? ¿Qué es lo que ustedes, digamos, reivindican? Bueno, el volumen de inversión tiene que ser el que necesiten los clientes. O sea, no estamos en un estado de planificación soviética centralizada, sino que tenemos que ver lo que los clientes nos piden. Y eso lo estamos viendo sobre todo los distribuidores, porque nos entran las solicitudes, ¿no? Entonces, en una estimación así, grosso modo, el volumen de inversión en redes habría que al menos duplicarlo, pero dependerá. Cuanto más nos pidan los clientes, más tenemos que invertir, y eso será bueno, porque significa que está habiendo dos cosas: un desarrollo de la economía y una limpieza, y la limpieza medioambiental no hay que verla solo desde el punto de vista de la reducción de los gases de efecto invernadero, que es un problema muy importante y mundial. Tenemos un problema de calidad del aire, es decir, de las emisiones, de los NOx, etcétera. Las grandes ciudades españolas, Madrid y la Comunidad, y también Barcelona, han logrado cumplir, desde luego en el caso de Madrid, que lo conozco mejor, han logrado cumplir la actual Directiva de Calidad del Aire, pero ya está a punto de salir otra que baja los niveles a la mitad, con lo cual vamos a incumplir. Pero las herramientas, y me centro en Madrid, en Madrid el consumo energético es sobre todo, ojalá sea también de los centros de datos en un futuro próximo, pero hoy es sobre todo de transporte y edificios, calefacción. Y para hacer eso, la electrificación tiene la ventaja de que son soluciones no solo más limpias, sino mucho más eficientes. Cuando digo mucho más eficientes, es que la bomba de calor es una máquina mágica que, cogiendo una unidad de la energía eléctrica, capta 2 o 3 del calor del aire y al final te mete en la casa de forma de calor 3 o 4. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que mientras el PNIEC cree, o parece que cree, yo creo que sí cree de verdad, en el fomento de la movilidad eléctrica, la bomba de calor, etcétera,
y en las industrias resulta que luego no está apostando por la pata de invertir más en red. Y yo creo que el miedo en parte les viene de que, claro, si hay más inversión en red lo tienen que pagar los consumidores. Sí, señores, pero es que el volumen de energía va a aumentar mucho. Y si yo aumento el coste de la distribución en una cantidad X% y la energía aumenta más que el X%, el coste unitario, a lo mejor no el primer día, pero va a bajar, ¿no? Entonces, esto además tiene otras implicaciones como país muy importantes. Y es que estamos en electrificar y en reducir los hidrocarburos. Y en este momento tenemos una limitación para invertir en redes eléctricas y resulta que estamos fomentando a estas alturas el que se invierta en redes de gas. Ahora mismo en buena parte de los PAUs de Madrid, las compañías de distribución de gas están regalando el tubo para que se entierre. No nos dejan invertir a los eléctricos y a los de gas están invirtiendo en cosas que no van a hacer falta. ¿Y por qué no van a hacer falta? Porque los pisos en Madrid, yo no imagino que la gente en Madrid y en gran parte de España compre pisos sin aire acondicionado. Si tienes la máquina de aire acondicionado, ya tienes la caldera, que es la bomba de calor. Entonces dicen, la bomba de calor es cara. No, si es que tú necesitas el aire acondicionado. Entonces el coste de la caldera eléctrica ya es cero. No inviertas en infraestructura de gas porque, aparte de la mayor eficiencia, ¿no? Pero luego hay otras cosas. Somos un país rico en generación renovable, no en hidrocarburos. Todo lo que sea reducir hidrocarburos significa reducir la importación que nos sale cara. Significa reducir la dependencia de países muy volátiles y políticamente problemáticos como hemos vivido y vamos a seguir viviendo. Vamos a ver qué pasa con Argelia, que si hay una compañía energética española la compra otro país musulmán que no se lleva bien con Argelia, están hablando de que podrían... Pero además tenemos una oportunidad histórica y es que no solo que hay que resolver el tema de la vivienda, y es fundamental una vivienda limpia y electrificada, como bien ha dicho María José, es que esa energía más barata que tenemos y más limpia significa que buena parte de la industria mundial se puede venir aquí, pero claro, necesita no solo que produzcamos energía, sino que la llevemos en las redes, y los CPD son un caso claro de eso. Para terminar, es que encima los países de nuestro entorno se están espabilando más rápido que nosotros. Portugal, porque no solo es que haya que invertir más, es que hay que adelantarse y hacerlo in advance. El proceso hay que verlo con tiempo suficiente. Efigenio, en Portugal se invierte más en redes que se invierte en España. Se invierte más y se va a invertir en Portugal y Francia. Voy a poner el ejemplo de Francia, que me conozco las cifras mejor, pero Portugal, si nosotros no logramos desarrollar las redes a tiempo, los CPDs que se podían hacer en España, y como ya ha dicho Manuel, son fundamentales para la economía digital, que es una economía de mayor eficiencia, se van a acabar yendo quizá a Portugal si allí sí les construyen las redes. Porque además en coste de generación, como somos un mercado único, es similar. Voy a poner el caso de Francia. Mira, la demanda, no voy a dar muchos números, pero alguno hay que dar. La demanda de España son 40 gigas, 40.000 megavatios. En Francia son 60.000. Los franceses ya han aprobado un plan para los próximos años para dar 20.000 más, de 60.000 pasar a 80.000, y ya lo están empezando a implementar y lo están aprobando ahora, lo acaban de aprobar para que esté, porque luego hay que construir las subestaciones, lleva un tiempo, para que esté dentro de 4 o 5 años esté en vigor. Ellos, al hacer eso, van a captar, si no reaccionamos, esa industria que quiere venir, la van a captar más. Tienen un coste, no tienen tanta ventaja desde el punto de vista de la energía renovable, pero es que resulta que nuestro PENIAC prevé que buena parte de la energía renovable española se exporte a Francia. Pero, señor mío, que venga, no le voy a mandar yo mi energía barata a Francia y al resto de Europa. Hombre, alguna parte quizás sí, es normal, pero que vengan aquí las industrias. Y con el hidrógeno verde pasa lo mismo, que el hidrógeno verde que tenemos, que está basado en la energía renovable buena y barata que tenemos, es para que las industrias que lo necesitan se vengan aquí, no para mandarlo en un tubo de Barcelona a Marsella, que además, me voy a alargar un poquito en esto, pero creo que es bueno saberlo. Sí. ¿Por qué vamos de ese proyecto que hay de Barcelona a Marsella de hidrógeno verde, que como digo yo es mandar a Francia el sol de España embotellado, que era el eslogan de Tío Pepe? Sí. Nos hacen ir por el mar, me estoy alargando un poquito, Elena, pero ya cortamos. No, bueno. Nos hacen ir por el mar porque los franceses no quieren que vayamos por los Pirineos y por la costa. Pues si ese día si ese tubo se hace, que yo creo que no hay que hacerlo, cuando llegue a Marsella, ¿de Marsella qué va a hacer? ¿Por el mar va a ir a Alemania? ¿Van a ir por el Valle del Ródano? No, se va a quedar allí y eso solo lo van a consumir los marselleses, porque el hidrógeno que quita Alemania lo van a producir los franceses con sus centrales nucleares, que en vez de verde será el hidrógeno rosa. Lo que hay que hacer es dejarlo aquí y que se vengan aquí. Entonces, para resumir, si no invertimos más en redes, estamos
cortando la posibilidad de tener mayor desarrollo de viviendas y más limpias, cortando la posibilidad de tener industrias muy importantes que quieren venir a España porque tienen una energía limpia y barata, incluyendo, por supuesto, los CPDs, y también también haciendo que esas oportunidades las cojan otros. Y yo no quiero entrar en reproches de lo que se ha hecho mal en el pasado, que no, me da igual. En el futuro nos tenemos que poner ya a desarrollar, como he puesto el caso de Francia, un plan para invertir mucho más en redes para asegurar que todas las inversiones que pueden venir vengan aquí. Usted según está ahora No, le iba a preguntar, porque usted según está la situación ahora, ¿no? Hemos explicado un poquito lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que puede venir. Hablaba también Manuel de lo que estaba pasando en los centros de datos, pero claro, esto del futuro, ¿cómo se va a solucionar? ¿Vemos luz al final de tanto plan, de tanto proyecto, de tanta limitación? ¿Hay luz en algún momento? ¿Puede haber luz para que estas inversiones en redes sean mayores? Efigenio y Manuel. Creo que la solución opera a varios niveles. En muchas de las inversiones, o sea, yo no creo que sea correcto en términos de diagnóstico atribuir toda la responsabilidad a red eléctrica. Hay comunidades autónomas en España que han agilizado suficientemente su tramitación para la construcción de redes y para el avance de los proyectos, como por ejemplo Aragón, que suena mucho últimamente. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba un plan de transporte de energía eléctrica, lo aprueba el Consejo de Ministros y bueno, todavía no tienes autorización para construirlo. Es decir, lo ha aprobado el Consejo de Ministros, pero de ahí va a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que tienen que autorizar que aquello que ha dispuesto el Consejo de Ministros se ejecute. Muchas de las inversiones que aprobadas por el Consejo de Ministros e impulsadas por Red Eléctrica deben acometerse, experimentan notables retrasos en la tramitación en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Y eso es un obstáculo muy considerable. En el marco de la Comunidad de Madrid están los planes especiales de inversión, ¿no? Los famosos PEIs, que ya se han eliminado en otras comunidades autónomas y que ayudarán, cuando se supriman, a la agilización de los proyectos. Muchas veces la conexión de un centro de datos que se sitúe, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid puede ir directamente a la red de transporte, pero también puede ir a la red de distribución en función de distintos valores. Bien, pues muchas veces, y esto es algo que he tenido ocasión de hablar con Efigenio ya en no pocas ocasiones, las distribuidoras son un poco juez y parte. Y el grado de transparencia con el que se gestionan los expedientes, se abonan los expedientes y se construyen, se podría y se debería mejorar. Consecuencia, la solución pasa, yo creo, por un compromiso de todos y a varios niveles. ¿Es absolutamente imprescindible la inversión en red de transporte? Sí. ¿Es suficiente la que encontramos en los planes actuales? Manifiestamente no. ¿Es responsabilidad exclusivamente de Ministerio y Red Eléctrica? Tampoco. ¿Tienen responsabilidad las comunidades autónomas esencialmente y también los ayuntamientos y las distribuidoras? Sí. Lo que yo creo que es incuestionable es que tenemos una revolución por delante, que esa revolución es digital y es de la sociedad del conocimiento, que se nutre de la materia prima. Si el petróleo del siglo XXI son los datos se hacen con una materia prima que es la energía. Y la energía en España es abundante, producimos 3 veces más energía de la que consumimos, es verde y es barata. Pero como decía Efigenio, y en esa parte sí estoy de acuerdo con él, tiene que llevarse al lugar donde se consume y no al revés. Porque si no, la digitalización no será completa y además no será para el mejor desarrollo de la sociedad humana, que es para lo que al final todo esto es para eso, para que haya mejor sanidad, mejor educación, mejores condiciones de vida, mejor generación de riqueza, mejor relación con el medio ambiente, y es un desafío que nos debe implicar a todos como país. Y si lo hacemos político,
volveremos a perder la oportunidad. Estamos en la pole position, en la mejor posición por primera vez en nuestra historia para afrontar una revolución industrial. Eso no nos había pasado. Pues afrontémoslas siempre bajo la colaboración, como siempre decimos aquí, público-privada, que es importante. Eugenio, sobre la pregunta que le hacía también al principio. Sí, vamos a ver, estoy de acuerdo completamente con el 90 y tantos % de lo que ha dicho Manuel. Y desde luego, efectivamente, ha habido también muchas dificultades en la tramitación. Y hay diferencias sustanciales entre unas comunidades autónomas y ayuntamientos a la hora de tramitar las instalaciones eléctricas, las nuestras y las de los clientes, porque hace falta que se transmitan las redes y las de los clientes. Incluso en cosas menores, si queremos tener bomba de calor, pues sin perder la gracia y la estética de nuestros edificios, tendremos que buscar también soluciones en los edificios existentes, porque en los nuevos está chupado, para poder instalar las unidades exteriores, ¿no? Y hay arquitectos muy bien orientados que comprenden, vamos a poner una rejillita, un adornito para que no quede feo, pero hay quien dice que no. Entonces, sobre el tema que ha dicho Manuel, que es el único que no coincido del todo, sobre la transferencia de las distribuidoras, llevas razón, y pasa lo siguiente. Igual que hay una transferencia completa en las solicitudes de suministro de generación, donde hay un procedimiento donde hay mapas de capacidad y ves lo que hay, nosotros hace tiempo que venimos pidiendo que haya el mismo mapa de capacidad para consumo, de manera que entras a un sitio y no empiezas a pedir aquí hay, es que ya ves dónde hay. Y bueno, creemos que estamos ya cerca de que ese mapa salga. Ese mapa significará que los clientes van a ver inmediatamente dónde hay capacidad y dónde no. Para las centrales de generación que van a conectarse ya existe. Es verdad que cuando salga ese mapa, en el minuto 1, donde haya capacidad, va a solicitar. Por tanto, no basta con el mapa. Hay que invertir mucho más, porque tener un mapa muy transparente donde se ve que no hay capacidad en ningún sitio tampoco nos va a arreglar nada. Por lo tanto, más transparencia con el mapa de capacidad para consumo y mucha más inversión en redes de transporte y de distribución y más agilización en la tramitación por parte de comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Completamente de acuerdo. Estaba entre los datos que tenía, hablaba antes de las modificaciones de acceso puntual, que se estimaban alrededor de esos 6.000 megavatios para el conjunto del país, pero se habían excluido entre el 95 y el 100% de las actuaciones planteadas por las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Eso es mucho, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? ¿Me miras a mí, Elena? Sí. Es una barbaridad, pero yo creo que solo tenemos que dar una reorientación. La planificación tiene que ser independiente de los agentes involucrados y tiene que ser realizada mirando al mercado. Es más, hay que ser un poquito generoso, aunque gastes... conviene tener, creo que estarás de acuerdo, Manuel, y que estaremos de acuerdo, conviene tener cierta sobrecapacidad de red, porque como construir luego la red se lleva 3, 5, 7 años entre tramitaciones, eso de tener just in size, just in time, justo la que necesito, y en cuanto necesito un poquito más de capacidad, espera usted 5 años que se la doy, no. El tener más sobrecapacidad significa que están pagando los usuarios algo más. O no se la doy. O no se la doy. Hay que tener sobrecapacidad, que es lo que está empezando a hacer también Francia y Portugal y otros. El tener sobrecapacidad tiene un coste porque lo están pagando, pero el no tener porque lo están pagando los usuarios finales en sus peajes, pero el no tener sobrecapacidad tiene un coste de oportunidad que llaman los economistas, que es que quiere venir aquí una gran industria y como le decimos que espere 5 años, pues si en otro sitio tiene que esperar 5 meses se va. Por tanto, al final volvemos a lo mismo. Hay que hacer una planificación ágil, que siga lo que pide el mercado, En el mercado también hay un cierto nivel de gente que está menos seria y que está tanteando cosas y no tiene la misma. Pero hombre, de esos 6.000, no sé si todos van en serio, pero una parte muy importante seguro, y no podemos dar no sé si hay que dar solución para 3.000 o para 4.000 o para 2.000, pero para cero no, o para casi cero no. Casi cero no. Hay que dar soluciones. Y yo no sé si puede ayudar, me ha gustado lo que comentabas, el mapa. Como el mapa sobre el que se puede saber, ¿no?, dónde van a estar esas fuentes. Eso es fundamental, tener un mapa para conocer, ¿no?, dónde podemos pedir incluso pues, una reserva de potencia en un momento determinado. Además es una obligación normativa que no estamos cumpliendo. Vosotros sabéis más, es decir, hay una ley donde era obligatorio ya que las distribuidoras pongáis los puntos de conexión y las reservas de potencia, que desde las juntas de compensación y la vivienda lo estamos demandando desde hace tiempo.
porque eso incluso haría ciudades. Quiero decirte, cuando alguien inicia un plan parcial y empieza a hacer sus proyectos de urbanización, su planificación, pues ve si tiene que coger la luz 25 kilómetros más lejos o 5, y ya lo meten los costes, que es una de las cosas que nosotros tenemos. O sea, que en ese sentido, cuanto antes lo haga, que no sé de quién es la responsabilidad. Bueno, creo que está el Ministerio a punto de aprobarlo, nosotros lo llevamos viendo hace tiempo, y además, si creamos el mapa para generación, es que aquí ha habido un enfoque de, vamos a crear generación renovable, oiga, que la generación está para que la consuman los clientes, y entonces del lado de los consumidores ha ido detrás. Ya no lo podemos arreglar, pero ya saquémoslo cuanto antes. Bueno. Yo tenía muchas cosas, como venía a aprender, me he aprendido. ¿Me dejas? Pues sí, te dejo, claro que sí, por supuesto. La primera y fundamental, que lo hemos dicho, es una oportunidad. Es decir, ahora que, por ejemplo, estamos perdiendo muchísima pérdida productiva en nuestra economía, la energía es fundamental para ser eficientes en la producción, ¿no? Y las cosas con un ejemplo se ven mejor. Es decir, la generación, como bien han explicado, somos un país que generamos gran verde, y eso va a traer economía. Me contaba un asociado de Asprima, que no quiero dar el nombre, pero que se dedican transforman materiales de construcción con unas calderas muy potentes, a 1500 grados. La van a electrificar. Además la van a electrificar con estos señores de Iberdrola. Esto está a nivel europeo. Aquí lo han conseguido en un año. En Alemania le dicen, venga usted dentro de 10 años, porque no tienen esa capacidad para generarle. Históricamente la producción de grandes industrias se han hecho en el norte de Europa, porque tenían un canote enorme de gas que le venía de Rusia y por ahí se concentraban. Bueno, pues nosotros tenemos un canuto enorme de aire y de energía. Es que somos una superpotencia. Una superpotencia. Entonces, sí, quiero decirte, siguiendo un poco el ejemplo, no nos centremos en hacer un motor, que ya tenemos un motor que hace 300 caballos, vamos a poner las ruedas al coche. Entonces, si las ruedas al coche es el transporte y la distribución, ¿no? Ese es un poco el verlo como una oportunidad de que España sea muchísimo más competitiva con otros países, porque tenemos una energía mucho más barata, o podría ser mucho más barata, y entonces eso atraería inversión y economía. Luego, ya lo has avanzado tú, es decir, el mapa es fundamental, y nosotros desde Asprima lo estamos demandando desde hace bastante tiempo, porque ayudaría a desarrollar los barrios, que a mí me parece fundamental. Y luego dos anécdotas, ¿no? Es decir, yo me sumo también que las distribuidoras tenéis que trabajar un poco en transparencia. Mis asociados se quejan de las distribuidoras en el sentido de cuando hacen una junta de compensación, pues se tarda muchísimo. Yo entiendo que es un tema complejo, pues hacer las subestaciones correspondientes, donde están. Tenemos que hacer las agilizaciones. La Dirección General de Economía, ahora se llama Economía Circular, ¿no? Antes de Industria, pues tiene un trabajo para que eso se valide en el menor tiempo posible, con lo cual ahí nosotros pues también lo animamos, de que todos tenemos que ser responsables de hacer las cosas un poquito mejor para conseguir este objetivo de país. Y por último, Elena, te recomiendo que hagas un debate en vivienda entre eléctricas y gasistas, que es así que va a estar divertida, va a estar interesante, de que es mejor para la vivienda. Bueno, porque tengo pendiente, tengo pendiente hacerlo, sí, tengo pendiente. Esa te la vas a pasar muy bien, ¿no? Porque bomba de calor. Pero yo siempre he dicho que hay mercado para todo el mundo al final, sí, pero o sea, la termodinámica es muy tozuda, muy tozuda. Esa no me la pierdo como oyente. Ah, sí. Bueno, hay que reconocer... Mañana estaré jubilado, pero mañana mismo, porque lo tengo muy claro. Lo que sí que hay que reconocer, decíamos, es que somos una gran superpotencia, ¿no? El que tenemos que hacer las cosas bien, tenemos oportunidad, como bien decías, Jorge, para hacerlo, pero nos encontramos con varios obstáculos siempre que tenemos que saltar, ¿no? Que solventar, ¿no? En un momento que bueno, pues tenemos ese camino, esa hoja de ruta de la descarbonización, en este plan que así lo indica, del año 2021-2030, con una modificación, creo que trae una modificación en el 2025, pero evidentemente tenemos que trabajar todos en este sentido, siempre lo hemos hablado, ¿no? Y aquí tenemos a la Comunidad de Madrid que tiene un papel fundamental también en esa planificación estratégica de eficiencia energética y de sostenibilidad, María José.
Sí, nosotros estamos, desde luego, trabajando en ese sentido, o sea, siendo conscientes de la potencia que tenemos para generar energías limpias y renovables. Estamos fomentando su utilización, y no solo en nuevos desarrollos, como decía antes, sino en lo que es la ciudad existente, donde estamos haciendo un importante trabajo de divulgación y de ayuda, sobre todo, que pasa pues por la reducción de los consumos de las viviendas, pero también por la reducción de la demanda, ¿no? Porque no es suficiente solo electrificar y seguir produciendo lo mismo, aunque sea para autoconsumo, sino que creemos que debemos de reducir el consumo. Y, por supuesto, estamos trabajando en todas las medidas que podamos avanzar, pues en el sentido que decía Manuel, de reducción de trámites y de flexibilidad para poder tener las autorizaciones en los menores plazos posibles. Yo me gustaría trasladar a los cuatro, hablamos hemos venido de dónde estamos, hacia dónde vamos. Hablaba, además, te preguntaba por el futuro, ¿no? Decíamos, claro, tenemos un grandes desarrollos urbanísticos, por ejemplo, aquí en Madrid, y lo que va a llegar, ¿no?, con la necesidad de esa demanda de vivienda nueva, que va a ser una realidad en unos años, a los que tenemos que adaptarnos. Pero ¿cómo veis vosotros este futuro, ¿no?, hablando de la eficiencia energética, de la sostenibilidad en nuestro país? No sé si vamos a tener que hacer esa carrera de fondo al final. Decíamos, es que estamos muy por detrás de países como están Portugal, por ejemplo, Francia, que ya están, han iniciado esa carrera. ¿Qué nos falta, Efigenio? ¿Cómo puede ser esa hoja de ruta para los próximos años? Y no sé si vamos a tener que empujar de repente todos corriendo, ¿no? Y vamos a tener que hacer las cosas muy deprisa, porque no vamos a llegar donde están llegando otros países. Porque nosotros siempre nos ocurre casi lo mismo. Bueno, siempre no. Hay cosas que hemos hecho muy bien, ¿no? Pero lo cierto es que nos tenemos que poner las pilas ya. Ya llegamos tarde, pero el pasado ahí está y no tiene remedio. Hay que mirar al futuro. Nos tenemos que poner las pilas, sacar el mapa de capacidad y, sobre todo, fomentar, porque, como he dicho antes, cuando salga el mapa de capacidad va a ser un mapa triste, porque se va a ver que hay muy poca capacidad. Las distribuidoras nos toca, después de muchos estudios, decirle al cliente que no. En el mapa de capacidad, no ya se lo diría el mapa en vez de decir a nosotros, pero lo que queremos es decirle que sí, o decirle que sí dentro de un año, no dentro de 7. ¿Ustedes le dicen al cliente ahora que no? Sí, claro, cuando alguien nos dice que quiere no sé cuántos megavatios en tal sitio, le tenemos que decir que en el momento actual no, y que hay que esperar a que se construya una subestación que a su vez depende del transporte, y que cuando se construya esa subestación, que no lo sabemos, pero que quizás esté construida dentro de X años, entonces probablemente sí. Y lo que queremos es decirle, primero, que ya esté construida, que haya un colchón, y que, claro, el colchón tú irás comiendo y tendrás que seguir creciendo. Y tenemos que hacer un empujón entre todos. Pero créeme, el tema de las redes, y no es porque es que es fundamental. Las aplicaciones eléctricas, no voy a entrar en detalles con otras alternativas energéticas, pero es que, en general, en el mundo energético, la electricidad se convierte en otro tipo de energías con rendimientos del orden del 100%. Las energías térmicas del 30 y algo. Por tanto, la electricidad es 3 veces más eficiente en general. Mira, un coche de combustión interna en ciudad, porque en ciudad, como está en región variable, tiene rendimientos del 15%, y el coche eléctrico del 90%. Por tanto, no hay duda de que el futuro es el coche eléctrico. El tema que tenemos que resolver es que sea nuestro y no solo chino, que es otro asunto. Es otro asunto ya. Es otro asunto. Pero es que, además, hay quien opina que no, pero la gran potencia asiática ya ha decidido que es por ahí, y no vamos a... Aparte que es que llevan razón energéticamente. Segundo, nosotros no tenemos hidrocarburos, tenemos energías renovables. Mira, un dato que, aunque es indicativo, creo que es bueno porque es muy breve, aunque sea inexacto. El mismo panel fotovoltaico, y aquí no tenemos solo fotovoltaico, tenemos eólica, tenemos grandes instalaciones hidroeléctricas de bombeo, etcétera. El mismo panel fotovoltaico que en España produce, que en Alemania produce una cantidad de energía 1, en Francia produce 2, en el promedio de Francia. Hay una Francia mediterránea. El que produce en Alemania 1, en Francia produce 2 y en España produce 4. Esa es y el coste del panel es el mismo.
Entonces, lógicamente, si el coste, es solo coste de capital, si el coste de capital, pues significa que aquí cuesta la cuarta parte que en Alemania y la mitad que en Francia. Es un poco simplificado lo que he dicho, porque los franceses lo pondrán todo más en el Mediterráneo y menos donde está todo el día lloviendo, ¿no? Pero esa es la gran ventaja, y es una ventaja económica, y también tiene esas ventajas los países del Magreb. Pero claro, nosotros estamos en la Unión Europea y tenemos la ventaja de dar una tranquilidad y una estabilidad. ¿Por qué está creciendo tanto el turismo en España y no crece en otros sitios? Yo hablaba ayer con un amigo mío sobre Brasil. Pues porque en otros sitios hay más miedo a que vayas por la calle tranquilo. Pues en el mundo de la economía lo mismo. Somos los más del sur, del ámbito económico más estable. Utilicemos eso. Y es una pena que no utilicemos, porque hay sitios donde se ha tardado en entender que las redes son fundamentales, que hay que fomentar la inversión y que hay que agilizar la tramitación. Porque aunque nos pongamos las pilas ahora mismo, hoy, esta mañana ya, vamos a necesitar años para recuperar ese retraso. Entonces tenemos que hacer un empuje muy grande todos. Perdón si me estoy alargando, pero es que la falta de redes es no lo único, pero es lo fundamental. Manuel. Bueno, en esta ocasión sí que tengo que estar de acuerdo en todo con Efigenio, persona de quien he aprendido mucho en muchos años, y espero que, a quien quiero felicitar porque se jubila pasado mañana. No me lo puedo creer, lo estás diciendo que se jubila ya él. Pero estoy seguro de que no perderemos un eléctrico, sino que ganaremos un consultor en el sector de los data centers. Yo he aprendido mucho de Manuel también, que nos conocemos hace años cuando él era consejero de Economía. Yo, por aportar solamente un elemento adicional, las grandes inversiones industriales son incrementales. Ningún gran inversor global toma la decisión de implantarse, que significa echar raíces, si no tienen certidumbre a largo plazo. El elemento de planificación de la red eléctrica, de construir, lo que decía Efigenio de sobrecapacidad, de construcción in advance, ¿no? Anticipada, se llama previsión y se llama certidumbre, en realidad. Solo si tú le dices a un inversor que podrá crecer en los próximos 10 años o en los próximos 15 años, podrá venir a España. Si no, no lo hará. Si no lo hará. María José, 30 segunditos. No, me ha resultado interesantísimo el debate de esta mañana, porque yo creo que tenemos que hacer más es de este especialmente tipo, porque yo quiero, enriquecedor lo que aprendemos. Y además es que yo quiero que los oyentes lo entiendan y que también necesitan esa información. Jorge. Nada, que no haya ningún barrio que podamos desarrollar que no se desarrolle por falta de energía. Yo es mi única preocupación y tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Tenemos que dotar de vivienda para que esta misma baje. Estamos trabajando desde todas las administraciones y la parte privada también, y aquí también nos tenemos que poner las pilas para que esto no sea un problema.